Aplicaremos el tema de teoría de empresa en Apple, una empresa multinacional y muy reconocida en todo el mundo. Esta empresa se dedica al diseño y la producción de equipos electrónicos y software, como el iPad, Mac, el iPod, el iPhone y el iPad. Apple fue fundada en 1976 por Steve Jobs, Stephen Wozniak y Ronald Wayne. Está conformada por varios accionistas o jefes ejecutivos, los cuales tienen una responsabilidad limitada, y que esto mismo los convierte en una corporación. En cuanto a la organización de la empresa Apple, vamos a hacer una comparación entre esta empresa y otra empresa común. En la empresa común, contratan a varias gente con diferentes perfiles, formando grupos variados y muy amplios. En cambio, en Apple, contratan grupos reducidos, pero estos con mucho talento, lo cual propicia la colaboración entre departamentos y le da solidez al resultado final. Apple trabaja por medio de incentivos. Sabe que motivar a sus empleados, así como propiciar un ambiente libre y de cierta forma informal, ayuda a que surjan con facilidad ideas creativas e innovadoras, siendo esto fundamental para el logro de resultados. Dentro de los costos están los servicios de los factores de producción: tierra, trabajo y capital. Estando en tierra, los recursos naturales que son utilizados y afectados, así como la disponibilidad de materia prima. En capital, la planta, edificios y maquinaria utilizada, tomando en cuenta depreciación e intereses. En trabajo, es todo el personal capacitado y recursos humanos que es necesario para la empresa. En Apple, al igual que en la mayoría de las otras empresas, se aumentan los factores de producción: tierra, trabajo y capital. Los resultados son notables, ya que aumenta la producción empresarial. Además, Apple tiene eficiencia económica, ya que sabe manejar y/o reducir sus costos sin afectar la calidad final del producto. De las 4 formas de producir un bien, que son producción con robots, línea de producción, producción humana y producción con herramientas manuales, Apple en algún momento hace uso de todas estas. La ventaja de una empresa como Apple, al igual que otras empresas multinacionales, busca minimizar los costos de transacción. Involucra generación de economías de escala, ya que obtiene ventajas gracias a su expansión. Dentro de la empresa, Apple es considerada una economía de alcance, pues ha podido generar familias de productos, ya sea iPhones, iPads, iPods, entre otros.
y fuera de esta, empresas del mismo rubro como Bits. Y por último, también genera economías de producción en equipo, ya que dentro de la empresa Apple se cuenta con un comodín para cada área. Objetivos. Apple busca maximizar los beneficios del cliente. Además, la interacción del cliente con el producto es un asunto vital para esta empresa. Las restricciones de mercado de la empresa Apple que presenta son, por ejemplo, los acuerdos o condiciones a los que se llegan a la hora de comprar factores de producción y vender sus productos. Y las tecnológicas es cómo transforman sus factores de producción, tierra, trabajo y capital en bienes. El análisis de corto plazo lo encontramos, por ejemplo, en el iPhone 5 y 5S, en el cual el factor fijo es la batería. Y los factores variables son el chip y la huella digital. El análisis a largo plazo se presenta en el iPhone 5 y en el iPhone 6, en el cual todos sus factores varían. Por ejemplo, el tamaño, la cámara y la batería. Análisis de corto plazo. Producción total. Máximo alcanzable de producción de unidades. Producción marginal. Por ejemplo, en un año producimos un iPad y al año siguiente producimos 3 iPads. Por lo tanto, mi producción marginal es de 2, ya que es el cambio que se presenta de un año a otro. Producción medio. Un ejemplo de la empresa Apple: si se fabrican 4 iPads con 2 trabajadores, el total de producción es de 2 iPads. Sabemos que Apple, al ser una empresa muy bien establecida, se encuentra en su punto medio de rendimientos marginales, ya que sabemos que si agrega o quita un trabajador, su producción ya no sería la óptima. Esto se debe a que el rendimiento marginal creciente se encuentra en su punto máximo. Aunque esto no significa que no hay nada más por optimizar. Apple, como todas las empresas, cuenta con costos fijos y variables. Sus costos fijos son aquellos que, independientemente de cuánto produzcan o vendan, no cambian. Algunos ejemplos de sus costos fijos son la renta tanto de sus plantas como de sus tiendas, gastos de luz, impuestos y sueldos de sus trabajadores. Los costos variables parten de qué tanto cambia su producción y sus ventas, y no son constantes. Algunos ejemplos son las compras de materia prima, pagos a consultores o agentes externos a la empresa como campañas publicitarias. Ambos, sumados, forman lo que conocemos como costo total. El costo marginal es cuánto nos cuesta producir una unidad más y lo calculamos dividiendo el cambio del costo total entre el cambio de la producción del mismo. Ejemplo, supongamos que para producir 500 millones de piezas
cuesta $200 millones en X periodo, y en otro periodo para producir 1.000 millones de piezas le cuesta a Apple $300 millones. Para calcular el cambio marginal, dividimos el costo total, que es $100 millones, entre el cambio de la producción, que son $500 millones. La división nos da $0.2, lo cual significa que es lo que nos cuesta producir una unidad extra. El costo medio fijo nos indica cuánto se gastó del costo fijo por cantidad producida, es decir, por pieza. Y el costo medio variable de igual manera nos indica cuánto se gastó del costo variable por pieza producida, y se calcula de la siguiente manera. Suponiendo que de los $200 millones que representa el costo total, 120 millones son del costo fijo y 80 del costo variable. Ambos lo dividimos entre 500 millones de piezas, que fueron las cantidades producidas, lo cual nos da un costo medio fijo de $0.16 por pieza y un costo medio variable de $0.24 por pieza. Apple, más que cualquier otra empresa, sabe que producir más cuesta más. Por ello, como se mencionó con anterioridad, tienen sus costos muy claros. Capacidad se define como cuánto puedes producir teniendo un costo fijo mínimo, y se clasifica en 3 tipos: excesiva, utilizada en exceso y límites físicos. La capacidad excesiva es cuando produces por debajo de tus límites de producción. Capacidad utilizada en exceso es cuando estás produciendo por encima de tus límites y tus costos ya no son los mínimos. Y límite físico es cuando estás al tope de tu capacidad. Ahora iremos al análisis a largo plazo. El aumento de nuestros factores de producción, tierra, trabajo y capital, nos dan rendimientos a escala de 3 tipos. Rendimientos a escala constantes, donde si aumentas el factor trabajo, los costos se mantienen constantes. Rendimientos a escala crecientes, donde si aumentas el trabajo, los costos disminuyen. Y rendimiento a escala decreciente, en el cual si aumentas el trabajo, aumentas los costos. Los rendimientos en las economías de escala deben de representar los costos mínimos. Esto debido a que se desarrollan varios supuestos en base al aumento de los factores de producción. Y a la producción como tal. Y lo que se busca es producir por debajo o al límite de estos factores. Y esto es Apple. Gracias.